Hola, Branco, ¿me escuchas? Hola, sí, profe. Lo ¿Cómo escucho estás? y lo veo. Bien, ¿Cómo qué está? bueno. Bien, bien, bien. ¿Cómo ha Ay, estado la semana? todo súper bien. Bien, Sí. excelente. Sí, sí, sí. Hoy la semana pasada no pudimos hacer la clase, habían unos problemas con el material ahí. Así que Oiga, profe, ahora, ¿esta ¿sí? es la última clase? No, esta es la tercera, nos queda la de la próxima semana, o debería quedar la Ah, de la ya. próxima semana. Sí, esta es la del Ah, ya, módulo como que se 3. va cargando de a poco el material entonces Sí, en la plataforma. justamente, justamente se Ya. va cargando de a poco. Sí, déjame ver algo aquí y comenzamos. Así que tenía el material listo y algo me pasó aquí que se me perdieron varias láminas. De hecho, de recuperar. Dame un minutito, Branco, y comenzamos al tiro. Y dale, no hay problema. Oye, ojalá que se conecte alguien más porque la penúltima, sí, claro, la última clase igual estuve yo nomás. Ahí sí. Sí, la última vez también estuviste solamente tú, pues así que vamos a ver si se conecta alguien más y, y empezamos. Así que déjame ver acá que algo pasó en la presentación. Yo tenía más cosas listas. ¿Y ahora dónde se fueron? Chu. Por acá tengo algunas, me falta esa. Eh, Qué raro, se fueron todas las que estaban ahí. Pero no importa, vamos a armarlo aquí, será bien cortito. Hoy, Branco, ¿tú viste el material del módulo, del módulo 3? Sí, sí, estuve leyendo hoy día ahí entre medio de mis quehaceres laborales, leyendo un poco el material, estaba igual bien interesante. Ya, sí, 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 porque igual habían varios conceptos. De hecho, que eso es lo que estoy tratando de recuperar, porque tenía justamente el enfoque puesto en una serie de conceptos que están abordados en el trabajo, para, como obviamente la semana pasada no tuvimos la clase, tratar ahora de optimizar justamente los tiempos en que puedan reforzar ese tipo de contenido. Entonces, tomé el trabajo, que de hecho al final de la clase también quiero hacer esa revisión para que revisen lo que tienen que hacer, lo que pide el trabajo, si es que hay alguna duda respecto a lo que se hace ahí. Entonces, considerando eso, preparé la clase de hoy día, porque de hecho eso es lo que estaba buscando ahora, porque se me perdieron algunas cosas, pero las recupero al tiro, así que vamos viendo. Ok. Que tiene que ver con los conceptos que hay ahí, que hay algunos muy interesantes, que, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo comprendemos los conceptos de creatividad, de concepto creativo, de mensaje, de idea. Ahí tengo un par de ejercicios, por eso ojalá que también, como tú decías, que haya más gente para que lo podamos Ah, llevar a la práctica. sí, claro, ponte tú, estuve leyendo y claro, igual como que me quedaron algunas dudas con respecto a las diferencias que hay entre insights y learnings. Bien. Ah, qué bueno, porque justamente eso es una de las cosas que le quise poner enfoque. Y esa es la lámina que estoy buscando que no la encuentro. Pero no es difícil, no es difícil entenderla, ¿ya? Me llamó mucho la atención esto y Eso es lo cómo esto, importante. o sea, cómo yo lo puedo aplicar, ponte tú en mi trabajo, porque
Normalmente yo estoy frente todos los días a una disyuntiva ya, y ahora, ¿qué subo al Instagram? ¿Qué subo a Facebook? ¿Qué material es como más novedoso? Porque la idea no se trata de vender todo el rato, porque claro, yo estoy también a cargo de las redes sociales de una tienda. Obviamente que la tienda tiene que vender sus productos, promocionarlos y qué sé yo, y que los productos que no se difunden tienen poca rotación, no se venden, y que hay muchos productos que están, digamos, digamos ocupando espacio en la bodega y no se han vendido, ¿cachai? Exacto. Entonces, es como, ya, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo entrego un mensaje creativo, digamos, diferenciador que me ayude digamos, a lograr un alcance? Porque uno dice, pucha, ya me esmeré, hice la pieza gráfica, con los colores, el retoque fotográfico y toda la cuestión, y la subí y no sé, y tuvo 5 likes. ¿Cachai, no? Claro, Y yo digo, y de repente he subido cosas así como en mis otras cuentas, qué sé yo, y que yo las hago así como en un, no sé, en un minuto, y y tienen te 50 likes. funciona. Y Claro. digo, ¿cómo? Y ¿En da qué la va eso? sensación de que, claro, da la Claro, sensación como que algo fortuito, que no, claro. que pasó casi como por suerte, cosas por el estilo, pero no, no tiene que ver con la No, manera no, o sea, que obviamente que van hay un distintos factores, trabajo, ¿cachai? ¿No? En la claro, pieza gráfica, en el impacto, en el llamado a la acción. Porque si uno dice ya, no sé, pues coméntanos, da tu punto de vista, qué piensas sobre, en el enunciado, digamos, de la publicación, eso hace que la gente, por lo menos algunos, quieran comentar, y si algunos comentan, ayuda mucho a que el alcance sea mayor, que la publicación sea más visible para otras personas. Entonces, claro. pero el tema es Es a que veces eso, que uno... es que eso, mira, ya que mencionaste ese tema, por ejemplo, ahí eso desde el punto de vista estratégico se puede administrar, se puede gestionar. Si queremos mejorar el alcance, algo que se usa mucho y que a mí me molesta mucho, como yo como consumidor, así no lo digo desde el punto de vista estratégico, porque ahí, claro que si son oportunidades hay que trabajarlas, pero, Sí, por ejemplo, si queremos alcance, tenemos que pedirle ayuda a nuestra base, a nuestros seguidores. Entonces, nuestro alcance siempre va a estar reducido y va a estar determinado a nuestra propia capacidad de alcance, que son nuestros seguidores. Entonces, si queremos tener más alcance, tenemos que proponer acciones donde sean nuestros propios seguidores los que hagan aumentar nuestro alcance. Entonces, ahí tendríamos que darle la tarea a ellos de que ellos nos traigan nuevos seguidores o nuevas interacciones a nosotros y así poder mejorar un poco esa performance. Pero estratégicamente, claro, se puede trabajar de todas maneras. claro, ponte tú, en el material aparece mencionado el tema de Google Analytics, y eso yo lo ocupo, principalmente lo ocupo para, ponte tú, veo cuáles son los productos que la gente más ve en la página web. Y en base a esos productos he hecho algunos carrusel con imágenes, ponte tú, de los escáneres y qué sé yo. Si quieres después puedes ver la cuenta para que te hagas una idea de lo que he subido. Y que eso como que le doy como más importancia. De repente hago como videos con los productos, esto que te digo que son como los más vistos en la página. Entonces, pero Sí, digo, oye, de hecho, sí, estaría súper bueno, porque así me puede servir como ejemplo, ya que se me perdió esa lámina que quería mostrar, para poder explicar de mejor forma justamente algunos conceptos. Y aparte también llevarlo como algo más tangible, algo que se pueda explicar de una manera que se pueda comprender y hacerlo de claro, esa forma. Mira, ya sí, no lo encontré, pero no importa si se puede abordar. Si quiero dejar esto que muy tenía bien, un videito acá para explicar justamente el concepto de insight y el uso que le podemos dar. En realidad, más que el uso al insight, el insight en realidad es el resultado de un trabajo investigativo. Así que claro. em, voy a poner una imagen para ponerla comparativa y ahí creo que va a quedar muchísimo más claro el concepto. Porque es tan simple como... Y vamos a comenzar ahora. Ya, sí, con eso ya estamos. Ok. Sí.
No sé qué pasó con esa imagen que tenía ahí y se fue todo, no sé para dónde. Ya, Branco. Vamos a comenzar entonces en esta tercera sesión. Destaca. Voy a revisar después quizá dónde se habrá ido. Ese tenía unas láminas que ayudaban, arte tenía como harto ejemplo. Ahí tú me dices si se ve. Sí, se ve. Perfecto. Ya. En esta, entonces, módulo número 3. Ya, con esto vamos a comenzar. Primero, partir por algo que nos va a dar el pie a toda la asignatura la clase de hoy, que tiene que ver con abordar el concepto creativo de cualquier estrategia, cualquier campaña que estemos haciendo. Todo debe partir desde lo que se conoce como el concepto creativo. En algunos casos se ve como el CCC en algunos briefs, porque es el concepto central creativo, que como definición se entiende que es nuestra guía, es como nuestro mapa que nos va a indicar no solamente hacia dónde tenemos que ir, sino que nos va a dar pistas de cómo tenemos que abordar ese camino. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, a definir cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, cómo contamos una historia, el resultado que esperamos lograr, cómo y qué tipo de elementos visuales deberíamos rescatar que respeten este concepto que nosotros hemos ido eligiendo, la manera en que vamos a hablar, si es que es algo de audio, la manera en que vamos a escribir, si es que es de gráfico, si es que es de diseño, qué tipo de imágenes y sobre todo el tipo de tono que deberíamos ocupar. Todo eso redunda en el concepto creativo. El concepto creativo básicamente es la idea central, entonces, y es lo que va a hacer que cualquier actividad que gire alrededor de la campaña deba respetar ese concepto, ¿ya? Ese concepto tiene ciertos objetivos, o por lo menos busca concretar algunas acciones, como por ejemplo atraer, comunicar algo, persuadir o diferenciar, que básicamente son los objetivos que tiene cualquier ejercicio publicitario, con la diferencia de que acá nosotros esto lo podemos definir en una palabra o en una frase. Por ejemplo, queremos que nuestra campaña de perfumes gire en torno al concepto de vanguardia. Entonces, todas nuestras piezas, todos nuestros elementos publicitarios, lo que redactemos, lo que hagamos visual, audiovisualmente, debe tener componentes que refuercen o que incluyan el concepto de vanguardia. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que entender qué es lo que es vanguardia y, por ejemplo, ahí podemos desgranar ese choclo, como podríamos decir, y sacar muchas subdivisiones a ese concepto de vanguardia y en cada uno de esos conceptos, por ejemplo, hacer piezas creativas, pero todas, si es que derivan del concepto de vanguardia, todas deberían al final del camino guiarnos al mismo centro, es decir, vanguardia. Podemos disfrazarlo, podemos vestirlo de distintas formas el concepto de vanguardia, pero al final igual vamos a estar entregando ese concepto. Entonces tendríamos que buscar, no sé, la forma de escribir algo que derive en que el usuario perciba y entienda que estamos hablando de vanguardia, dar a entender algo, incluso sin necesidad de ser explícito, porque la idea del concepto, como no es algo tangible, es una idea que va a acompañar, e incluso ni siquiera es necesario que esté explícitamente presente en las piezas publicitarias, pero se tiene que dar a entender de que está. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer una pieza publicitaria bajo el concepto de vanguardia, pero que en ninguna parte, ni en texto ni en nada diga vanguardia, pero que la imagen que yo uso, los colores que uso, la música que ocupo, todo me debe dar la sensación de que estoy hablando de vanguardia. Porque al final, el concepto creativo lo tiene que percibir y lo tiene que entender el público objetivo. Si es que no se produce ese resultado, quiere decir que el concepto no fue bien comunicado. Y esa mala comunicación no es que el concepto esté malo, porque eso es nuestra promesa, es lo que nosotros queremos comunicar. Tiene que ver que no resulte con que, por ejemplo, no hayamos elegido correctamente los medios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero transmitir, sigo con el ejemplo de vanguardia, por ejemplo, si yo quiero seguir con el concepto de vanguardia, los medios que yo elija en mi plan de medios para hacer la publicidad también deben acompañarme en eso. Como lo que hablábamos, creo que fue en la primera clase, cuando hablábamos de las razones de por qué auspiciar o patrocinar un evento, por ejemplo, para una marca, como
¿Por qué el Banco de Chile quiere o es sponsor o es partner o es patrocinador de Lollapalooza? Porque si es un producto como un banco, no es que necesariamente va a ir a buscar nuevos clientes al Lollapalooza. Un público que probablemente no está muy interesado en temas de inversiones, ni cuentas de ahorro, ni nada por el estilo. Pero, como hablamos de branding, hablamos de marca, probablemente Banco de Chile quiere, dentro de su desarrollo publicitario, poder alcanzar algún tipo de concepto que busca. Y ahí tendríamos que desgranar qué conceptos nosotros encontramos en Lollapalooza. Supongamos que, siguiendo con el ejemplo que comencé, supongamos que Lollapalooza lo definiríamos su concepto como vanguardia y el Banco de Chile quiere lograr a eso, quiere llegar a ser un banco vanguardista. Bueno, ahí está entonces. Tendría que asociarse con otra marca mediante este patrocinio, este sponsor, ser parte de la misma actividad, de la misma experiencia y así compartir ese branding. Entonces, los asistentes que van a Lollapalooza, que van a ese evento porque es vanguardia, también por rebalse agarrarían a Banco de Chile y lo asociarían a esa misma vanguardia porque sería parte de la misma experiencia. Entonces, no solamente es la pieza publicitaria en sí, sino que es todo el ecosistema publicitario el que debe responder a la lógica del concepto creativo que hemos definido. Ya, insisto, no es necesario que esté explícitamente en la pieza, pero debe estar implícitamente, porque es lo que queremos dar a conocer. Aparte, no nos olvidemos que estamos hablando de publicidad, aparte del objetivo de marketing y comercial que tenga el producto que estemos publicitando. Entonces ahí hay un doble desafío, porque está el objetivo de marketing del producto, pero también hay un ejercicio ahí de branding y de marca que tiene que ver con la forma en que se presenta el concepto creativo. Esto se aborda de distintas maneras. Y en el material, que a mí me pareció súper interesante lo que está en el material en esta parte, por eso te decía que bueno que lo hayas visto, porque ahí me va a ayudar mucho para poder hacer este ejercicio que tengo ahora. Presentan el concepto creativo como un proceso donde está, digamos, como construido, constituido en tres grandes partes, ¿no? Está el mismo concepto que se define como la imagen mental o la representación más abstracta. Por eso decía que no es necesario que el concepto esté explícitamente, pero implícitamente sí tiene que estar abordado de alguna forma, donde también forma parte de esto el mensaje, que es lo que va a hacer que nuestro concepto se comunique de alguna forma. El mensaje, el discurso, el relato, es lo que yo traspaso explícitamente, ¿ya? Y está mucho más ligado a la estrategia de comunicación, porque es lo que nosotros vamos a hablar. En cambio, el concepto eh, está ligado a la estrategia completa. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Posicionar a mi marca, ya, pero yo la quiero posicionar como una marca vanguardista. Entonces ahí yo voy a necesitar de ciertos recursos para poder lograr eso, porque el producto en sí mismo no me dice eso hasta que yo se lo impregno. Yo hago que ese producto o esa marca, desde ahora con esta estrategia basada en este concepto, adquiera ese tipo de personalidad o tipo de posicionamiento. Y la idea, que es el último elemento dentro de estos tres, tiene que ver también con el resultado del trabajo, pero está mucho más ligado a la estrategia creativa porque es la manera en que nosotros vamos a generar esa representación. Entonces tenemos idea, concepto y mensaje. Y aquí, Branco, yo te voy a pedir ayuda, ya que eres el único que está presente entonces. Ujú. Tengo acá un pequeño, no es un caso ni siquiera, sino que vamos a ir viendo, mira, pues eso se corrió, espérate, se me- algo está fallando con la presentación. Se devolvió como 50 acá. Ya, ahora sí. También me porfió hoy día esto, así que sí, no sé qué, algo tiene ahí está con... Será. Mm.
Chao. Ahora sí. Ya, Branco, mira. Tengo aquí un pequeño ejemplo. Ahí se ve, ¿cierto? Tenemos una pieza de una campaña de Coca-Cola. Y ahí está. El concepto del mensaje es la idea. Quiero que me ayude a desgranar esto. ¿Sí? Acuerda que dijimos que el concepto creativo es lo que está implícito y es lo que guía toda la campaña en general. Toda, por ejemplo, aquí estamos viendo solo una pieza, es decir, estamos viendo un mensaje. Tendríamos que ver toda la campaña en todos los medios en la que se ejecutó, televisión, vía pública, internet. Pero aquí estamos viendo solo una muestra y con eso creo que igual nos sirve porque es una campaña que fue conocida acá, que también se hizo en Chile. Así que Sí, igual se conoce un poco el contexto y eso ayuda mucho a entender el concepto de la campaña. Entonces acá el ejercicio es que me ayude a poder descifrar cuál crees tú que es el concepto, cuál es el mensaje y cuál es la idea, de según, con lo que se ve acá. Vemos todos los elementos, hay un texto acá, está la imagen que acompaña, obviamente están los colores de Coca-Cola, siempre eso es súper importante también para el contexto, la forma. Tiene hasta un hashtag por ahí que me acabo de dar cuenta, no me había dado cuenta cuando veía la imagen. Tiene un hashtag ahí, comparte con Coca-Cola. Según tú, Branco, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea? La campaña se llama Comparte la Coca-Cola, fue una campaña mundial. sí, fue mundial, acá llegó también. Sí. ¿Cuál Claro, crees tú que es el concepto creativo? El que guía toda la campaña, el que si esto mismo se quiere hacer en un TikTok, en un video de 15 segundos. Obviamente los recursos serían distintos, pero debería ser lo mismo. Esa es la gracia del concepto, porque el concepto puede ser una palabra o dos palabras claro, incluso pueden ser. sí, eso es como difícil tratar de resumir una idea en una palabra. Exacto. Ahora, antes que me des la respuesta, esto, la duda que tú tenías del concepto de insight con el learning y las tensiones y las oportunidades, todo lo que estamos viendo ahora y los ejemplos que yo tengo, salvo los que se perdieron ahí, no sé por qué, pero Ya, todo eso tenemos que entender que son el resultado posterior a algo, ¿ya? O sea, yo te pregunto a ti cuál es el concepto, cuál es el mensaje, cuál es la idea, pero hay un trabajo gigantesco atrás detrás que de- fue claro, paso a paso y que el resultado que estamos viendo en esta gráfica es el resultado de haber tenido súper claro el concepto, de haber definido el mensaje y de tener clara la idea que se quiere comunicar. Ya para que quede clarísimo eso, porque estamos viendo el resultado y va a parecer súper fácil, vamos a decir después, obvio que ese es el concepto, obvio que esa es la idea, obvio que ese es el mensaje, pero este es el resultado. Así claro, que, mira, yo creo, o sea, mira, basado como en la experiencia o lo que yo estoy viendo acá en la imagen, que quizá el concepto era como personalización o algo similar, porque en el fondo lo que hace llamativa la campaña es que, oye, hay una botella con tu nombre, entonces, y es como que uno siente mayor interés y como que eso fue lo tan popular y exitoso de la campaña que mucha gente se sintió como identificado y dijo, ya, mira, voy a buscar mi botella, o habían unas máquinas que imprimían la etiqueta en el momento, ahí aparecía una foto en el texto, y lo encontré fantástico. Me hubiese encantado haber encontrado una botella con mi nombre, pero mi nombre es súper poco común, así que era muy difícil de encontrar. Pero sí, eh, yo creo que eh, lo pensaron muy bien las mentes creativas detrás de Coca-Cola porque le atinaron cómo llegar a un público, digamos, a más público, porque claro, Coca-Cola ya no, ni siquiera debería hacer publicidad, porque Coca-Cola, tú, como tú mismo decías, tú ves el rojo nomás y ya te identifica Coca-Cola. claro, de hecho O tiene hasta sea, su claro, propia familia tipográfica. no necesita tanta publicidad, nada, pues es O sea, como, no ya, necesita publicidad promocional, pero claro. publicidad para marcar presencia siempre la va a necesitar.
Ah, sí, no, obvio. Pero, y también, no sé si en esta unidad o en el otro documento que leí, que ya Coca-Cola era como parte de la escena, así como que tú ya Claro, lo sentías ahí como una bandera más, un elemento, parte de la escenografía, ¿cachai, no? claro, o Sí, yo sea, una casa sin Coca-Cola en Año Nuevo, en Navidad, fiestas patrias, no se concibe. o Aunque un local, siempre va a haber alguien, o una ¿cachai? botillería, Un no puede no local tener, claro, sin el letrero grande de Coca-Cola arriba, ¿cachai? ¿No? O sea, como que siempre exacto, está en algún lado. Entonces yo creo que fue como, o sea, de verdad a mí me hubiese encantado saber como el making of o el detrás de cámara de esto, o sea, cómo llegaron a esto y cuál, digamos, cuál fue la motivación, porque uno dice, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿a partir de qué? ¿Cachai? ¿No? Como claro. que, No, algo muy, muy, muy bueno, muy innovador y también muy arriesgado porque por muy sí, consolidada que esté una marca, eliminar su branding, pues esto fue un caso de estudio, o sea, ¿qué marca se arriesga a que saque su naming, claro. su nombre de la etiqueta y que eso no afecte prácticamente nada y que al contrario, refuerce la imagen de marca que tenemos y también aproveche la propia identidad de marca para poder desarrollar el mensaje? Porque, claro, hay que, como tú dijiste, hay que tener clarísimo que ese tipo de letra, aunque ahí diga Isabel y diga Luis, tiene la banda blanca abajo y sabemos inmediatamente que es Coca-Cola, no hay ninguna confusión, no nos vamos a confundir que puede ser Obvio. Econo-Cola o Líder Cola ni nada por el estilo. Pepsi, claro, Sabemos que es Coca-Cola. Orange Crush, nada de eso. Nada, tenemos clarito, o sea, se puede vender una Coca-Cola sin que diga Coca-Cola. Creo que hay muy pocas marcas que pueden hacer eso y esta movida lo demostró. Y claro, como tú dijiste, de todas maneras el concepto tiene que ver con la personalización. Eh, si lo llevamos al tema del mensaje, la idea, que es la pregunta que te hago ahora, ahí ya se expande un poco más porque ya no solamente tiene que ver con la personalización, sino que con algo más. Y ahí está el texto, las imágenes y lo que dice por completo toda esta ficha publicitaria. Así que concepto sí, te compro. Completamente tiene que ver con el tema de la personalización. Ahora, ¿cuál según tú crees que el mensaje y la idea, que son dos elementos que ya son menos subjetivos que el anterior? Como tú Claro, dijiste, me gustaría saber el making of. Acá para el mensaje y la idea no es necesario porque ya tiene que ver con el resultado más tangible, con lo que estamos viendo. Según tú, claro, cuál es el mensaje y cuál es la idea? las publicidades de Coca-Cola siempre han incitado a compartir. Y en la imagen vemos a dos manos, dos personas, dan la idea, de Isabel y Luis. Entonces, claro, Exacto. yo creo que también la idea es no comprarte la bebida y tomarla solo. Yo creo que va digamos, no sé, con tu grupo de amigos, con tu familia, buscar las bebidas, digamos, con los nombres de todos. Yo creo que va también a la interacción, al juntarte con tus seres queridos, al disfrutar de la Coca-Cola. Como ya habíamos dicho, la Coca-Cola es un producto que siempre ha estado en la mesa, es como parte, ya parte del día a día, a pesar de que sea Exacto. mala, a pesar de que él también ahí en el recurso conceptual decía del tema del plástico, que es súper poco ecológico y que también, Estaba súper bueno eso. Lo encontré súper bueno ese apunte que estaba ahí, porque de verdad sí, que es una contradicción a total, los valores de la marca. Estaba súper total, bueno pero ese apunte. ahí yo tengo mi reparo porque digo, o sea, obviamente Coca-Cola tiene parte de la culpa, pero el principal culpable es el que consume el producto y que bota la botella en cualquier lado también, pues, o sea, o que, bueno, o sea, también ahí, yo creo que ahí, por eso te digo, es culpa como compartida, porque uno tiene que ser consciente igual y saber que si uno hace algo poco ecológico va a dañar el ecosistema, no sé, pues, el mar, los animalitos, qué sé yo. Entonces, como que yo digo, sí, también en Coca-Cola tiene la culpa, pero ¿qué pueden hacer ellos? Porque no te van a vender una bebida, no sé, pues a granel, ¿cachai? ¿No? O sea, Que, es o que en qué, eso claro, justamente tiene que ver con la manera en que entendemos la marca, esta en particular Coca-Cola, porque creo que si fuera otra marca no se le exigiría lo que se claro, le exige, porque hay un tema ahí de desarrollo del relato que ha tenido Coca-Cola durante, no sé, 50 años, y eso sí, era pues, lo que se quería, por eso me parecía súper interesante ese caso que se plantea ahí, porque pone ahí sobre la mesa elementos que van más allá de la venta, de la transacción, sino que es casi como una pasada de cuenta de decir, bueno,
me llevan diciendo 50 años que la felicidad y todo esto, y se hacen parte de esta actividad, ahí se genera una desconexión. Por eso yo te decía el tema de que por mucho reconocimiento de marca que tengamos de Coca-Cola, si falla en algo como esto que falló y vuelve a fallar y vuelve a fallar, claro, los consumidores están casi ahí alineados con con el branding de la marca, pero va a llegar un punto donde eso se acaba. Ese elástico no dura para siempre y por eso las marcas tienen que estar permanentemente reforzando esa conexión con con los consumidores. No es llegar y decir, me lo gané, ya llegué arriba, estoy acá en la parte de arriba y aquí ya ahora me dedico a hacer otra cosa porque se pierde súper fácil. Entonces, ahí es donde tienen que tener mucho cuidado con eso y lo que hablábamos al comienzo yo de que el concepto incluye incluso los medios, justamente Claro, ese evento es un medio más. Entonces ahí se pudo haber pensado, no por el hecho de participar en esa cumbre, en ese congreso, sino que por no haber revisado los propios antecedentes, por decir, oye, si de verdad somos uno de los que más generamos basura en el mundo, no podemos estar haciendo como ese doble discurso, porque van a haber usuarios que van a estar pendientes de eso y no solamente de tomar Coca-Cola, porque el tema de la conexión con la marca sobrepasa la interacción con el producto. Entonces se pasan otras cuentas, se hace valer otras cosas y es como que las marcas nos deben algo, por ponerlo de alguna forma. Así ya no solamente yo consumo por los productos, sino que como ya son parte de mi vida, tienen que acompañarme en todos los ámbitos de mi vida, porque yo así me represento y yo elijo esta marca y esa marca así me representa también. o sea, claro, y súper bien lo que tú dices, profe, porque en el fondo, ¿a quién más? ¿Por qué otra marca de bebidas gaseosas le vamos a exigir y es la número uno? O como en el caso de la tarea también de Starbucks en el mundo de los cafés, ¿cachai? ¿No? Que como si Claro, hablamos de bebidas, Coca-Cola, si hablamos de café, Starbucks. Es como, y con respecto a lo que me habías preguntado de mensaje, o sea, hasta el llamado a la acción, comparte una Coca-Cola con, ¿cachai? ¿No? O sea, yo creo que aquí exacto. Lo principalmente deja abierto. el mensaje es pasar buenos momentos con tus seres queridos disfrutando de una Coca-Cola. Yo- Claro, ahí justamente tuviste en el clavo con eso, porque al decir comparte una Coca-Cola con que quede abierto, obviamente ahí hay un juego con la imagen y el texto, porque dice comparte una Coca-Cola con, puede ser con cualquiera. La imagen dice que la va a compartir Isabel con Luis, pero esos son personas, son genéricos, puede ser claro, cualquiera, puede ser diferentes. David con Camila, qué sé yo, entonces da lo mismo, son nombres. La idea es, obviamente, el mensaje es tratar de entender de que Coca-Cola está en los momentos especiales, que se comparten momentos particulares y también súper random, súper genérico, pero el tema está en compartir algo. Entonces, ese mensaje que es más explícito que el concepto, como tú dijiste, la personalización, tal vez alguien si no lo analiza no pasa soplado, pero el mensaje que habla ya de compartir momentos especiales en la vida misma y en todos lados, eso hay que dejarlo más tangible y eso, por ejemplo, se puede reforzar en otro soporte, en otra plataforma donde quede muchísimo más claro el mensaje que se está entregando. Y ese es el mensaje el que es el que se va a compartir en todos lados. Bien. ¿Y cuál es la idea? Uy, La idea es mucho más objetiva todavía que el mensaje. sí, la idea, pucha, no, se me ocurren como más o menos lo mismo del mensaje, o sea, el compartir compartir la felicidad de una Coca-Cola con tus seres queridos. Puede ser, ¿o no? Sí, pues mira, puse aquí la lámina anterior para que veamos la diferencia. La diferencia. El mensaje es un discurso oral escrito, el relato, podríamos hablar que el storytelling está más directamente ligado a la comunicación, es decir, tengo claro el concepto, ¿cómo comunico ese concepto? Entonces ya dijimos que el concepto era la personalización y ahora hablamos que el mensaje es mediante compartir con este producto que está personalizado algo. Y ahora la idea está mucho más ligado a la creatividad, es decir, de qué forma creativa yo pongo en este anuncio que estamos viendo, puede ser un video o cualquier soporte, de qué forma yo comunico el mensaje. O se plasma el mensaje. Claro, justamente cómo se plasma el mensaje ahí. Entonces, como está más ligado a la idea creativa, es decir, cómo yo esto lo aterrizo y hago que esta se represente materialmente el concepto que estoy tratando de comunicar en la estrategia comunicacional. Pero entonces Entonces, ahí sería, la idea es la bebida con el nombre de cada claro, personalizado, o la idea es y el, cómo mostramos esto, viéndolo más amplio, cómo claro, mostramos la bebida.
Ese exacto, no, en la forma. Entonces, así podríamos definir que la idea o establecer que la idea podría haber sido que a partir de incluyendo la personalización, basado en el ejercicio este que hace Coca-Cola, la búsqueda de compartir entre personas con algo, y eso es lo que se plasma en esta gráfica que está acá, que es una botella que dice Luis y una botella que dice Isabel, están haciendo ahí como un salud y ellos están compartiendo. Entonces, esto, como yo te ah, decía anteriormente, lo que tenemos que hacer para poder comprenderlo bien, que lo que estamos viendo en este de Coca-Cola, ahora te voy a mostrar otro para ver si queda muchísimo más claro el ejemplo, son el resultado final de algo, porque eso es lo que cuesta para poder entender estos conceptos, entender que hay un proceso de búsqueda creativo, de brainstorming antes de esto para llegar y decir, ya, está aquí y aquí yo puedo desgranar esto en 27 conceptos, pero tengo que ir entendiéndolo cómo yo llego a eso. Entonces, la idea inicial podría haber sido la personalización, por ejemplo, de los productos que hacen conectar a distintos consumidores. Entonces, eso, por ejemplo, lo tenemos en un brief, en un papel. Entonces, yo tengo que decir cómo yo la idea de la personalización y de compartir un producto la llevo a una gráfica. Y ahí alguien va a decir, pongamos las bebidas con los nombres personalizados compartiendo. ¿Y cómo yo grafico compartir una bebida? Podría haberlo hecho a lo mejor cambiando esto. La misma idea, fíjate, la misma idea. Una sola bebida con dos bombillas. claro, Porque nadie toma una bebida con dos bombillas. Significa que van a tomar dos personas. Pero como se quiere también reforzar el concepto de la personalización, tengo que poner las botellas con las etiquetas con los nombres. sí, Entonces, la idea está hecha desde antes. Sí, ya, yo tengo esta idea. Mi idea va a ser que se demuestre, no sé cómo, el concepto de personalización y el mensaje de compartir. ¿Cómo lo hago eso? Y ahí un creativo va a decir, pongamos dos botellas chocando con la etiqueta con el nombre. Listo. Ahí está. Suena súper fácil, pero es un camino sumamente difícil porque hay que revisar muchas cosas, muchos antecedentes. Mira este otro. Esta es una campaña de iPhone, yo no sé si tú la viste, yo la vi aquí en Santiago. Estas imágenes claramente no son de Santiago, pero yo la vi en distintos paraderos de micro, la vi en el metro, y esta campaña se trató de que iPhone ponía fotos en Caminero, en Movies, en el metro, y el tema es que las fotos que aparecían ahí eran fotos de ah, gente que usa iPhone. ¿Tú las viste? ¿Te encontraste con esta? con esto no, pero claro, viendo en internet me acuerdo de haber visto alguna publicidad de esto, pero no, estas dos imágenes no las había visto. Ya. La campaña se trataba de eso, de poner una foto. Esa foto no era de Apple, sino que era de Juan Pérez, que subió una foto. Apple hizo una especie de juego, de concurso ahí donde la gente podía subir sus fotos a un sitio y ellos rescataron algo. Y eso fue lo que usaron en las plataformas de vía pública específicamente. Entonces las fotos que veíamos nosotros no eran fotos de un publicista, de un fotógrafo profesional, Correcto. sino que eran fotos de Juanito y de Juanita. Creo que ahí creo que te conté al tiro ya las respuestas de concepto, mensaje y de idea sobre todo, porque es lo que justamente es lo que hablábamos que deja mucho más explícito el tema. Entonces, la idea claramente es mostrar la calidad de la foto. Y Entonces, hacer ya, partícipe a la comunidad, digamos, a los que sean, que consumidores sean de, justamente, que sean el claro, mensaje, es que ahí está la diferencia, que el mensaje que se intenta enviar es que son, que los usuarios con su teléfono pueden tienen tomar, una capacidad fotos claro, profesionales que pueden ser exhibidas en plataformas publicitarias. O sea, exacto, o sea, el ahí mensaje está es el que mensaje. todos podemos ser fotógrafos, Todos no pueden, todos necesitamos podemos ser, exacto. estudios, ni pasar por la universidad, ni no, solamente con un iPhone ya te puede ser. Tenemos por lo menos, claro, tenemos la herramienta para poder tener la oportunidad de que nuestra foto aparezca en un camionero, en una gigantografía y no va a tener ningún problema porque no es solo que como en Instagram, que Instagram te prometía eso cuando recién apareció hace, no sé, pues 15 años atrás, porque tenía estos filtros como de fotos antiguas. Acá el mensaje es que los usuarios más comunes pueden llegar a sacar fotos así de impactantes, porque la gracia también de estas fotos es que no era una foto de un cumpleaños, sino que eran fotos Claro, que elegida. claramente con mucho zoom, por ejemplo, que notaran detalles de personas, yo puse estos dos casi como a la suerte, pero uno que se notaran mucho los colores, si se fija acá en los ejemplos, mucho color, y acá abajo también hay un zoom importante con muchos contrastes, y ahí se le pone quién sacó la foto, entonces está ahí el autor, y se pone en una gigantografía donde también implica decir, oye, tremendo zoom, y la foto no pierde calidad.
Entonces ahí podríamos entender que la idea inicial es mostrar la calidad de la foto, pero tomada por cualquier usuario. O sea, cualquier usuario puede convertirse en un fotógrafo publicitario profesional si se lo dispone Digno, teniendo un exacto. iPhone. Entonces Sí, claro, ahí entendemos que ya es el resultado final, de decir, y otra vez lo pongo ahí como siendo majadero. Estamos sentados en una mesa creativa, decimos, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo lo hacemos para expresar a través de publicidad eh, en calle, en metros, publicidad en gigantografías muy gráficas que nos requieran mucha calidad? ¿Cómo lo hacemos para demostrar que los iPhone tienen esa calidad? Ese es el concepto y eso se puede llevar de distintas formas. Entonces ahí empezamos a desgranar. Es decir, bueno, la idea es mostrar la calidad del teléfono, en este caso la calidad del producto, y también el acceso a ese producto. Que Juanito y Juanita tienen un iPhone y ellos pueden sacar esta calidad de foto. Entonces el mensaje, este es lo que estamos viendo, que es como lo más material, en lo explícito que está ahí. Ahí nos claro, deja mucho más claro. súper. Ahora, Bueno, mira, como ahora que hagámoslo al revés. Hagámoslo al ya, revés, Franco. Porque te mostramos primero imágenes y yo te decía, hay un trabajo previo. Ahora hagámoslo al revés, pues justamente. Tenemos ya, unos productos, el producto son unos zapatos para correr y el concepto creativo es despierta tu poder interior. Yo te voy a decir, el concepto puede ser una palabra o una frase muy cortita. ¿Qué mensaje dejarías tú ahí? mensaje con zapatos de O la correr. idea, si quieres partir con la idea, que está mucho más ligado, como decíamos, a la parte creativa. La idea también es bastante subjetiva en términos de alcance, porque todavía no está reducida a un concepto específico, eso lo hace el mensaje. La idea es más grande. ¿Cuál elegirías tú? Aquí no hay respuesta equivocada, Nina, porque obviamente estamos en el proceso de Sí, no, creativo. primero hay que Pero tener como una claro, brainstorming, claro, tú tiras una idea, yo tiro qué otra, y hay que, si hubiese estado más gente, tirábamos 10 ideas más y capaz que idea más ninguna claro. nos quedaba. Sí, pues no, si la Pero el idea, concepto es despertar tu poder interior. Ahí hay que tener súper claro la importancia de la cantidad de palabras que forman parte de nuestro concepto creativo, porque nos dan pistas de la idea. Por ejemplo, hablamos de despertar, hablamos de claro, poder y hablamos de poder interior. Entonces, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Hablamos de que puede ser algo como una búsqueda interior y que eso, a partir de los resultados que obtengamos, lleguemos al poder que tenemos. Puede ser claro, también la búsqueda de algo que forma parte de nosotros mismos. Y eso después elegir, bueno, yo me voy a quedar con esto. Y eso lo transformamos en una idea y esa idea lo transformamos después en un mensaje. claro. Yo así como que pensando así como a la rápida nomás, no, no Sí, sí, sí. mucho, no tan dándole tantas vueltas. Yo digo así como los pasos los pasos que, no que necesitas, pero los pasos que darás para llegar a tu mejor versión. ¿Cachai? ¿No? Algo así Eso sería como, como el texto que el copy. claro, como el texto, como una especie de mensaje, yo lo ¿Cómo había era lo pensado. último? ¿Cómo era lo último? Lo- Última los, frase. pa- los pasos que darás para llegar a tu mejor versión. Ya, ya, igual cumple con el concepto. O sea, estamos implícitamente hablando de zapatos, estamos Sí, hablando de una búsqueda, estamos hablando claro, de da la idea despertar, de fortalecer algo, de fortalecer tu poder interior, por ejemplo, una cosa así. de que tienes que sacrificarte, de que tienes que correr para alcanzar tus metas y llegar a la mejor versión de ti mismo. Eso, o sea, Claro, y mira, incluso puede ser también que lo tomemos al revés. Tú dijiste, tienes que correr para alcanzar tus metas, hablar en negativo. Si te quedas detenido, si no te mueves, no logras tu objetivo. no Sea, avanzas. de hecho, Claro. fíjate, mira lo que hemos llegado, me acordé recién. El Just Do It de Nike. Ah, claro, Es po. como lo mismo, ¿viste? Como solo hazlo, es Sí, como lánzate a la piscina. Así que es lo peor que puede pasar, quedarte donde estabas. sí, sí, yo creo que tendría que ser como un mensaje que, como el mismo de Nike, o sea, pero que te motive, y Ah, eso en el fondo es tan complicado porque cómo comunicar tantas cosas con una frase, cómo Nike, Nike, comunicar, no Nike sé, lo por hizo, Nike lo hizo con un par de piernas que parecía que daban la imagen de que están corriendo y listo, movimiento. Era como lo que vimos recién con el de la foto de iPhone y decir,
cómo Claro, yo esto en gráfica, porque el audiovisual por su propio recurso nos da más posibilidades, pero en gráfica, cómo yo una frase completa, pues, una oración, una declaración, yo lo bajo y lo aterrizo a una foto y que la foto sea capaz de transmitirme todo lo que está ahí. Ahí está sí, el desafío, eso es lo importante. Entonces, claro, podríamos decir que acá podríamos decir que esta marca o lo que sea, lo que tratamos de hacer es conectar algo, que es el descubrimiento de algo interior nuestro y que eso nos va a dar poder. Entonces empezamos a claro, tirar frases a la mesa con este brainstorming y de repente aparece ahí algo con fuego, ponte tú, no sé por qué yo me evoca algo con fuego, que la idea de elegir esta marca de zapatos nos da poder, un arma puede ser, una espada, qué sé yo, cualquier cosa como un claro. icono, algo por el estilo. Y ahí vamos llegando después al mensaje y finalmente, perdón, a la idea y después finalmente al mensaje, que es lo que vamos a comunicar. Pero esos son como los tres pasos que forman, o los tres componentes que forman parte de la declaración del concepto, que es el concepto central creativo, que es lo que nos va a guiar toda la estructura de la campaña. Entonces, acá, el despierta tu poder interior significa que en nuestro plan de medio, por ejemplo, tenemos que elegir, si eligiéramos radios que tengan que ver con poder interior. Entonces yo me imagino como una radio de rock o algo así, o algo bien movido, Claro. algo con mucha energía. También si vamos a auspiciar un equipo o un deporte, también puede ser así, seríamos como, compartiríamos, y aquí lo voy a vincular con lo que viene a continuación, compartiríamos caminos y territorios con otras marcas como Red Bull, por ejemplo, que podríamos Oye, auspiciar equipos de deportes extremos, porque estamos hablando de bien, despertar tu poder interior y lanzarnos a competir, po. sí, no, Entonces, súper, claro. Entonces, resumiendo entonces, y para seguir avanzando, porque no nos quedamos pegados ahí en el concepto creativo, las características del concepto creativo entonces, y lo que debería contener un buen concepto creativo, obviamente es la originalidad, que sea relevante, que lo podamos recordar. Pensemos que el concepto creativo no va explícitamente, así que la originalidad, relevancia, que sea memorable, que sea claro, adaptable, inspirador, etcétera, pueden ser parte de las ideas o parte también del mismo mensaje, porque como concepto esto lo tendríamos que transformar en un mensaje. O sea, si yo digo que mi concepto tiene que ser original, eso yo también pues lo tengo que extrapolar al mensaje que estoy enviando. Mi mensaje tiene que ser original. Si hablo de relevancia, mi mensaje tiene que ser relevante. Si hablo de memorable, en mi mensaje voy a tener que utilizar alguna palabra o alguna imagen que sea memorable, que la gente diga, oye, ¿se acuerdan de ese comercial tanto? No, no me acuerdo de qué marca, pero era el tipo este que se tiraba del helicóptero. Sí, me acuerdo de eso. Ahí es memorable. Entonces, hacemos memorable un mensaje y por consecuencia nuestro concepto central creativo se transfiere exitosamente. Entonces, yo dije que esto nosotros lo vinculábamos con dos características más, que son los territorios y las marcas. Y me voy a saltar, de ahí vuelvo al tema de los caminos, me voy a saltar al de los territorios, porque tiene justamente que ver con lo que estábamos hablando. El concepto, el territorio de la marca sería el equivalente a nuestro concepto, pero ese concepto no es único de una marca. Entonces, yo puedo elegir que mi concepto sea en este caso como la innovación. Entonces, yo significa que a mi marca yo la voy a querer posicionar desde la innovación, con la innovación o tecnología o vanguardia, por ejemplo, todos esos elementos que responden al concepto de innovación, y la voy a utilizar. Pero el territorio es un espacio, algo compartido. Entonces, hay otras marcas que también usan como concepto la innovación. O sea, se meten en ese territorio también, igual que yo. En este caso yo puse como ejemplo Tesla, TikTok, Google, Apple y ChatGPT o OpenAI. Todas son marcas que trabajan bajo el concepto de la innovación, pero la comunican de distintas formas. O sea, Tesla, por ejemplo, tiene a Elon Musk ahí como rostro prácticamente, no necesita tener embajadores de marca porque su dueño es una marca en sí. OpenAI tiene a ChatGPT como rostro. Apple tiene a sus teléfonos, Google tiene al buscador y todos los productos Google, TikTok tiene al mundo entero siendo su propio embajador y la capacidad que tiene de adaptarse a distintas plataformas. Entonces, cada una de estas marcas, de una u otra forma, igual nos llevan al concepto de innovación. Ese es el territorio.
Es decir, después, no sé, TikTok tal vez quiera cambiar un poco su posicionamiento y se va a querer meter en otro, por ejemplo, entretenimiento, solamente entretenimiento. Entonces, se va a ir a otro de estos mismos y entretenimiento tal vez comparta también territorio con Google, pero por YouTube. Entonces ya no va a estar desde compartiendo territorio bajo el concepto de innovación, sino que va a estar compartiendo territorio desde el concepto de entretenimiento o de educación, por ejemplo. Ya sí, entonces los territorios son un espacio, un mercado de conceptos y las marcas tienen que elegir en qué territorio se van a desenvolver. Y de acuerdo al concepto que elijan como elemento de posicionamiento, van a compartir territorio. Pueden compartir territorio con marcas que ni siquiera sean del mismo mercado, no, no es sinónimo de que sean competencias, sino que solo comparten un territorio, por eso se llama así. En cambio, los caminos son las estrategias, son el cómo. ¿Cómo yo voy a comunicar mi concepto creativo? Como dice acá, dice, son las diferentes maneras de abordar la creación y presentación de una campaña. Cada camino creativo puede influir en cómo se percibe la marca. La elección del camino creativo depende de los objetivos de la campaña, la personalidad y la audiencia de la marca. Es decir, si hablamos de, siguiendo con el ejemplo, del posicionamiento y mi personalidad de marca va a estar basada en la vanguardia, yo lo que haga como estrategia va a tener que responder a ese concepto de vanguardia. El otro era un estado donde yo me ubico desde el concepto. En cambio, el camino creativo significa que las herramientas que yo ocupe, cualquiera sean recursos, objetivos, estrategia, plan de acción, debe basarse en lo que significa ser vanguardia. Entonces, como hablábamos en la lámina anterior, entonces, vanguardia, por ejemplo, significa ser original, significa ser relevante. Ya, yo tengo entonces que transmitir eso. ¿Cómo yo transmito originalidad? Ese va a ser el camino que yo tome. ¿Ya? Esos son como los conceptos que se hablan. Y de hecho, esta lámina está súper buena. ¿Dónde está? Acá. Esta lámina está súper buena para entender el concepto de territorio, porque hablan acá de que, por ejemplo, Volvo, su territorio es la seguridad, Audi es tecnología e innovación, BMW experiencia, etcétera. Y así podríamos hacer el análisis con otro ejemplo y decir qué territorio está cubriendo esta marca con esto acá. No sé si em, tienes alguna marca en mente, Branco, de que tenga establecido su territorio y que de ahí no se mueva, que pueden pasar campañas, puede que haya cambiado incluso hasta de identidad corporativa, pero su territorio de ahí no se mueve. Ya, en el tema de la comida rápida, cuando tuvo McDonald's, también puede ser. Y claro, McDonald's tiene su... El territorio sería como un concepto, ya estamos hablando de innovación acá en la lámina de ahora. ¿Y cuál podría ser como un concepto de McDonald's? Porque tiene como, no sé, Podría digo, ser, por ejemplo, el territorio podría ser servicio de excelencia. ¿Por qué? ah, Porque obviamente tiene, claro, no es solamente, no es que te venden la hamburguesa, sino que los locales siempre están limpios, se supone, los mesones funcionan de una forma, rapidez, la hamburguesa te la tienen que servir creo que en menos de un minuto, tiene que estar lista, hay todo un del automático, protocolo, también el tema del justamente, automático, ¿cachai? ¿No? Que tiene que ser claro, rápido, porque claro, y tiene que justamente, y todo responde a lo mismo, entonces, la forma que lo hagamos, ya, eso responde después a logística, a planes de acción, qué sé yo, pero todo tiene que estar alineado en el territorio, bajo el territorio por el que juega, que es servicio de excelencia. ¿Cómo damos servicio de excelencia? Eso es lo que puede variar, pero estamos ahí, entonces tenemos que cumplir con cosas. Y servicio de excelencia, McDonald's podría a lo mejor también emparentarse con otras marcas que no tienen nada que ver con comida rápida, pero que igual nosotros lo entendamos como servicio de excelencia. No sé, yo puedo pensar, ahora, por ejemplo, se vienen las elecciones. Siempre que hay elecciones, en la tardecita, cuando no hay muchas noticias, la excelencia del, del CERVEL, por ejemplo. ¿Cómo ah, claro. funciona? Excelente, funciona excelente. En los Panamericanos salimos en todos los videos de YouTube del mundo y excelente el metro. Ya, entonces hablamos de servicio de excelencia, lo comparte McDonald's, el CERVEL y el metro. Comparten público, prácticamente ninguno, puede que algunos se mezclen por ahí, pero no tienen nada que ver una marca con la otra. Pero están en ese territorio. Eligieron trabajar desde ahí. ¿Cómo comunican eso después? ¿Cómo lo abordan desde las estrategias publicitarias? Eligen entonces los caminos creativos para poder comunicar eso. Sí, entonces los caminos creativos son las estrategias, son el enfoque
que una marca va a elegir para poder comunicar un mensaje y desde ahí construir su identidad de marca. Bien. ¿Duda hasta aquí, Franco? No, no, todo súper claro, profe. Bien, súper. Ya, vamos llegando hasta al final, ya nos quedan poquitas láminas. Alcancé a rescatar algo ahí, pero justamente vienen los últimos conceptos. El material que ustedes tienen ahí aborda así de aquí en adelante, el que ya empezamos, empieza a emparentar conceptos. Uno que era caminos y territorio y ahora viene insight y learnings. Tú dijiste que tenías unas dudas con insight y learnings. Los insights, básicamente, son aprendizajes, son revelaciones, son el concepto de epifanía. El insight yo tengo que reconocer que no por mí, no porque yo sea así como un, como una aparición, sino que a muchas personas les cuesta mucho entender el concepto del insight porque en realidad no es muy claro. El insight se refiere a un concepto de aprendizaje, pero es un aprendizaje que nos llega eh, digamos, sin, por ejemplo, revisar datos, que es diferente al learning, que esa es una de las grandes diferencias. Pero es un aprendizaje al fin y al cabo. Y yo puse esta imagen acá, no sé si se ve bien, ¿cierto? Que este personaje, no sé si lo conoce, Franco, Es de una película, no. de Ratatouille, Ah, ya, dale. del ratón. Ya, y puse esta imagen, y esta imagen en particular no encontré el video, así que, o sea, lo tenía el video, pero fue una de las láminas que se me perdió. Pero puse esta imagen porque justamente esta es la imagen que para mí representa de mejor manera lo que es un insight. De hecho, voy a buscarla para que se explique de mejor forma, pero mira, como definición, el insight en la publicidad se refiere a comprender, pero de manera profunda y significativa, pensamientos, emociones y comportamientos. Es decir, es una epifanía, es como darse cuenta de algo, de decir, eso era. Eso es. Mira, los insights se dan siempre que uno mira un meme y el meme, primero, uno lo entiende, porque yo conozco gente que no entiende memes, porque obviamente los memes para poder entenderlos necesitan contexto, necesitan saber y entender, primero, qué están diciendo y segundo, cómo lo están diciendo. Entonces, tengo el meme del gato, el meme de Juan Gabriel, el meme de cualquier meme. El meme necesita contexto. Si yo no tengo conocimiento de ese contexto, el meme no lo entiendo. Entonces, el insight se basa de eso. El insight en la publicidad lo que hace es incorporar en el mensaje situaciones generalmente cotidianas, pero que van a ser una revelación solamente para ese público. Que uno finalmente es como la rutina de los comediantes de stand-up comedy, que estos que empiezan, se han fijado que, y ahí como que la gente se ríe y dice, sí, porque a mí me ha pasado eso. Eso es un insight. El insight entonces es comprender, pero a un nivel de pensamiento y emoción, el comportamiento de un consumidor o de un público, pero a un nivel de empatía, de decir, a mí me ha pasado lo mismo. Entonces, como resultado, se generan piezas publicitarias que se diferencian completamente de las publicidades más tradicionales, que son lo que se conoce como el product placement, que eso es la diferencia que yo hago aquí. Por ejemplo, en esta lámina que no se está viendo, ahí sí, que en esta lámina que está acá, de Sopas Maggi, esto es un product placement porque está el producto ahí, viene una bajada de texto, un copy, tiene ahí unas líneas que asemejan que tal vez arriba hay un globo aerostático, porque dice como caído del cielo. Pero ahí hay un mensaje, puede haber un concepto como el que vimos recién de Coca-Cola, de iPhone con la foto, qué sé yo, y los zapatos con poder interior. Y aquí podríamos decir como caído del cielo, y eso significa, y hacer el mismo análisis de concepto central creativo, mensaje, idea. Pero ahí no hay insight, porque nadie se va a identificar y decir, sí, yo me acuerdo cuando volaba por el cielo, por ejemplo, ¿cierto? No. El insight lo que busca es que se genere un nivel de empatía superior. Entonces, implica conocer muy bien al público objetivo para presentarle una situación idealmente cotidiana, pero que probablemente no es comentada, no es tema de conversación, pero cuando nosotros nos enfrentamos a ese estímulo, el impacto es mayor porque decimos, oye, pensé que a mí nomás me pasaba eso. Entonces, para no darme tanta vuelta con el concepto, voy a mostrar un ejemplo.
¿Se escucha? No, no se escucha, profe. ¿No se escuchaba? Ya. Sí, me tincaba que no se escuchaba, así que lo voy a tirar por acá mejor. Sí, parece que hay que seleccionar la opción que dice como compartir audio. Sí, no, y de hecho estaba ahí. Ahora sí lo vamos a... Entonces, para que quede mucho más clarito el concepto de insight, entonces lo definíamos como una revelación, ¿sí? A ese nivel. Es decir, oye, a mí también me pasa eso. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí sí. Ya, vamos. Me encanta cuando se te enciende el corazón. Me encanta cada gesto y cada sensación. Sí, me encanta. Contigo digo cosas sin tener que hablar. Es tu manera de decirme que aquí estás. Papá, papá, Me ¿cómo está la mamá? encanta. Claro, sí, me encanta. Ahí está. Ahí hay una situación cotidiana, el papá viendo a su hija como una niña, siempre, eso a quien no le pasa. Entonces, eso lo llevamos obviamente al territorio del concepto que queremos darle. Aquí la música, todo es parte del concepto, el departamento, lo que hablan, la actitud, lo que está el papá viendo, mira cómo la hija vive sola, se la puede sola, la hija lo espera con su comida, tal vez, probablemente su comida favorita. Hay un montón de información en eso. Eso es insight, que es, y ahora sí que creo que queda mucho más claro, la diferencia con lo que simplemente es un product placement, que es poner el producto en un espacio publicitario y que tiene un mensaje donde está el logo, probablemente una bajada de texto y algo más, que tampoco es tan malo esta pieza, porque ahí tiene los cartelitos que dice ahí de los globitos y cómo caído del cielo, como si fuera un regalo divino, pero no hay comparación con el trabajo basado en un insight donde se pone una situación cotidiana y que va a ser empática con muchos personajes, tanto en este caso como con las hijas, como con los papás, por ejemplo. Esa es como la definición. No sé si ahí quedó más clara la definición, Branco, de insight. Sí, ya ahí me quedó más clarito. Ya, no encontré el video de Ratatouille, pero en esa imagen de Ego, él descubre algo. Si nos queda tiempo, al final la voy a mostrar y la voy a mostrar. Ya, entonces ahí tenemos el concepto de insight, es conectar con el usuario a tal nivel de ser capaces de mostrar un mensaje que sea muy, muy fácil de identificar para ese usuario. Y luego, por contraste, tenemos el learning, que el learning podríamos decir que se basa en lo mismo que el insight, porque en el insight también necesitamos conocer bien al usuario, pero la diferencia está en que el learning o el aprendizaje es mucho más duro, es mucho más objetivo porque se basa en datos y en datos propios, en datos del mercado, en datos externos, pueden ser ventas, pueden ser métricas, pueden ser recepción de los mensajes, y a partir de esos resultados yo modifico mi concepto y lo adapto a estas nuevas necesidades de acuerdo al aprendizaje que yo tuve de la campaña. Entonces, es mucho más frío, tiene que ver, obviamente, con el concepto creativo, pero con la manera en que yo lo presento va a depender de los resultados que obtuve, es decir, del aprendizaje que hice a partir de la estrategia publicitaria, cómo la evalué, la información que me entregó, es decir, ¿está bien esto? ¿No está bien? ¿Necesito modificar algo? No, sí. Entonces, hablamos de recursos o resultados medibles que nos ayudan a modificar nuestra estrategia publicitaria. Básicamente ese es el concepto de learning y el de insight. Y finalmente, ya para no alargarnos mucho, aparecen dos conceptos también que son las tensiones y las oportunidades. De estos dos me interesa mucho el concepto de tensión, que es muy interesante el concepto de tensión. El concepto de tensión creativa se refiere a las dificultades, como su nombre lo dice, la tensión, que existen a la hora de desarrollar o preparar una idea y un mensaje a partir de un concepto y las obligaciones comunicacionales que tenga ese concepto y que puedan generar conflicto con los recursos que tenemos. No sé si se entendió mucho, pero básicamente ahí yo puse un ejemplo y tiene que ver, en palabras muy simples,
en que tenemos que cuidar de que el concepto central creativo que elijamos no signifique a la vez una limitante a la hora de desarrollar los mensajes publicitarios. Por ejemplo, tenemos una marca que en nuestro concepto definimos que sería lujo asequible, ¿ya? Un lujo al acceso. La atención va a estar puesta en que tenemos que ser muy cuidadosos de equilibrar el concepto de lujo a la mano, que no es, digamos, impedimento de acceder a ese lujo, que esa capacidad de acceder al lujo no choque o no disminuya la capacidad de percepción de calidad del producto. Porque obviamente si damos muchas facilidades de acceso a un producto que nosotros hemos definido en el concepto como lujoso, puede dañar ese concepto el acceso masivo. Por algo los productos exclusivos tienen otras cadenas de distribución. No son fáciles de acceder a ellos, ya sea por un tema de canales de distribución o por canales de comunicación. En moda, por ejemplo, existe algo que se llama el concepto de lujo silencioso, que son estas marcas de lujo, pero que no usan publicidad masiva y que solamente las conocen las personas que pueden pagar por esa marca de lujo. Entonces, si uno ve en la calle una marca de lujo silenciosa y no sabe qué es, no somos público de esa marca. En cambio, existen otras marcas de lujo, pero asequibles, como, no sé, Armani, Gucci, que uno dice ya por muy caras que sean, pero la tarjeta aguanta todo. Ya, eso mismo juega en contra del concepto de lujo que quiere tener esa marca, porque va a decir, bueno, cualquiera con una tarjeta de crédito puede acceder a esto, o sea, entonces esto no es lujo. Esto en la práctica no es lujo. Simplemente hay dificultades para acceder, pero eso no es lujo, porque el lujo implica no solamente barreras de acceso, sino que todo un ecosistema funcionando alrededor de esa marca. Entonces, ahí está el tema de tensión creativa. Ya, yo quiero que mi marca sea construida de esta forma, pero tengo que cuidar de que ese mismo objetivo no me juegue en contra a la hora de tener recursos disponibles para llevar a cabo ese mensaje. Entonces, ahí tratar de, como dice acá, la necesidad de equilibrar mensajes opuestos. Lujo con acceso, generalmente podríamos decir incluso que son oxímoron, no van de la mano nunca porque el lujo es inaccesible por definición, porque en la mayoría no somos lujosos. Entonces, tener cuidado con esa tensión creativa, es decir, cómo yo logro transmitir este concepto si va a chocar con lo que en la realidad ofrece. Y por último, y ya con esto vamos cerrando, para que no nos alarguemos tanto, las oportunidades entonces las entendemos como entender el contexto y que el contexto a nosotros nos dé señales de qué forma podemos abordar nuestro concepto creativo. Creo que aquí el ejemplo lo explica mucho mejor. O sea, si estamos, lo que hablamos de Coca-Cola, de repente lo que hablamos hace poquito de los panamericanos, hay todo un ambiente que gira alrededor de los panamericanos. Y eso de alguna forma fue como una ola que se llevó por delante al metro, a la televisión, a las noticias, al presidente. El que se cruzaba con Fiu se arropaba con el concepto de los panamericanos. Entonces la oportunidad está en que aprovechar ese contexto y desde ahí desarrollar nuestro mensaje a partir de lo que nos entrega ese concepto que está rondando ese ecosistema o ese entorno o ese contexto. Entonces, no solamente, como dice acá, no solamente se alinea con preocupaciones actuales, sino que nos permite diferenciar a la marca, contando obviamente con las características que nos provee ese entorno. Ahí hay una oportunidad, algo que podemos sacar desde entornos culturales, económicos, tecnológicos, etcétera. Y eso nos ayuda a desarrollar o tener, yo prefiero decirle, tener mejores insumos a la hora de desarrollar una estrategia creativa. Bien, bien, Branco. No sé ¿Un, si queda un alguna duda, ejemplo algo. algún ejemplo de esto, profe, de una oportunidad? Como te decía, por ejemplo, los Panamericanos ¿Ya? dieron muchas oportunidades. El metro sacó una tarjetita, Ah, lo del pajarito que estaba en todos lados. Tiene que ver con eso, con decir,
se está hablando de esto, generalmente en redes sociales ¿Cómo? se utiliza mucho como el concepto del hijacking, que tomamos las tendencias del Twitter, por ejemplo, los trending topics o los hashtags más utilizados, y nos agarramos de eso. Y a partir Eh, de eso desarrollamos una estrategia creativa. Entonces, no sé, hoy día bueno, y se está también yo hablando creo que claro, se está lo, hablando de eso, hay mucho ruido, quiere decir que lo que yo desarrolle como mensaje va a tener mucho más alcance, mejor recepción, obviamente que el concepto sea positivo. Sí, está diciendo. yo creo que los maestros en este tema de las oportunidades creativas es WOM. Porque ellos se, Son impresionantes. Yo creo que deben tener ahí a unos niños muy, muy fanáticos del meme y de TikTok, porque, no sé, pasa algo a las 11 de la mañana y WOM a las 2 de la tarde tiene una campaña arriba. Yo no sé cómo lo hacen. No, no entiendo cómo lo hacen. Es impresionante. Es se- impresionante. Y se- justamente ellos se basan mucho en el tema de la forma en que entregan el mensaje, porque hay veces que se nota que está hecho a la rápida porque no hay muchos recursos. O sea, yo he visto alguien como que se vea apenas una mano de algo o la espalda de alguien que se parezca a algo y listo. Y como lo que hablábamos anteriormente, entender el contexto para poder sacar el insight de ahí implica que yo conozco de qué me están hablando y funciona, porque si, no sé, pues no me enteré de lo que pasó a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde me sacan una gráfica que me aparece en todas las redes y se convierte en tendencia, yo no voy a entender de qué me están hablando, que es algo que pasa mucho. Pero buen ejemplo con el de WOM. Aprovecha muy bien las oportunidades para desarrollar campañas creativas. Son y campeones, no sé cómo lo hacen, no tengo sí, idea. en ese sentido. Y bueno, y los que no cachan no están medio colgados con la campaña siempre preguntando y averiguan y qué sé yo. O sea, en ese sentido, yo ¿No? Y creo que aparte que se ríen, pues se ríen, si al final igual es un meme, una pieza interesante, que lo único que busca es que la marca esté presente y haga ruido. súper. Sí, no, Sí, y bueno, fue ejemplo de WOM, no se me había ocurrido, pero WOM siempre está ahí a la vanguardia, son súper siempre sacando algo. creativos. Sí, Muy, muy creativos. ya, Branco. Con eso terminamos. No sé si te queda alguna duda, algo. Tengo No, acá, por ahora. igual El, para... el trabajo del módulo, sí se Sí, puede como explicar. sí, eso justamente estaba viendo, porque aquí yo había marcado unas cosillas. Ya, acá está. Exacto. Para ti y para cualquiera que quiera ver después la grabación. Ya, acá está. Ya, ustedes han venido trabajando a modo de proyecto con Starbucks. En el 1, en el 2 y en el 3 seguimos con lo mismo. Obviamente, acá lo vamos a abordar desde el concepto, lo que hemos hablado, donde hablamos la mayor parte de la clase, el tema del concepto creativo y cómo desarrollamos algunos elementos, donde acá se hace mención al brief, que fue lo de la clase anterior. Seguimos con la marca con Starbucks, así que el contexto ya está conocido por ustedes. Ustedes anteriormente trabajaron con la propuesta de valor, que ahí se menciona, que ahí está, el social listening, que también fue parte de la actividad anterior, y el brief, que también fue parte de eso. Entonces ahora damos el pase siguiente a esta siguiente actividad, donde ¿qué se pide? Los objetivos de esta actividad son el concepto creativo, el insight y el learning, los conceptos, las tensiones y las oportunidades, y los territorios que estaban ahí. Entonces, básicamente fue la clase que acabamos de ver hoy día. ¿Qué se pide acá como consigna? Dice, identificar posibles insights y learnings, para ello reflexionar sobre todo lo que se hizo en etapas anteriores. Eso es importante, lo que está ahí en esa parte, porque no es solamente, no hay que leer solo esto, porque ustedes ya tienen conocimiento. Aquí esto es una pequeña introducción al trabajo 3, pero la información que ustedes deben considerar es todo lo que han hecho antes, que eso implica conocer valores de la marca, lo que ustedes describieron anteriormente, en qué situación estratégica está la marca, desde lo que descubrieron con el social listening, por ejemplo. Entonces, con toda esa información, ustedes sacan los insights y los learnings. Ya vimos hoy que los learnings tenían que ver con un aprendizaje cuantitativo, es decir, los datos que obtenemos nos permiten tomar decisiones en el enfoque creativo.
Y los insights son estos descubrimientos muy profundos, muy repentinos, que tienen, sobre todo, que tienen que ver con la empatía, con la capacidad de identificarse con el otro. Es decir, en el caso de Starbucks, Starbucks en su publicidad, en sus conceptos creativos, ¿tiene algo de insight o simplemente pone un vaso con café y dice somos el mejor café del mundo? Si hay construido una situación probablemente cotidiana que uno dice, oye, a mí me pasa eso, no sé, una pieza que diga, cuando siempre está apurado te escriben mal el nombre, y uno dice, oye, eso de mí me pasa, ya, eso es un insight. Entonces ahí ustedes tienen que identificar posibles insights y posibles learning que les deje o les haya dejado todo lo que han aprendido hasta el momento en la campaña de Starbucks. Ahí explicar por qué. Importante eso lo del desarrollo. En el punto 2, explorar posibles territorios. Hablamos harto rato del tema de los territorios. Los insights y los learnings nos van a decir cuál es el concepto de la marca. Vimos el ejemplo de vanguardia, por ejemplo. ¿Cuál sería el concepto de Starbucks y en qué territorio se ubica? Podrían ahí determinar no solamente el territorio que se pide, sino que el mismo ejercicio que hicimos en la clase de hoy, ver con qué otras marcas comparte territorio. Eso no es que lo tienen que hacer, sino que eso les podría servir para poder entender cuál es el concepto que forma parte de ese territorio. Entonces, con eso determina un territorio que ocupará en la campaña de lanzamiento. Y de nuevo, explicar por qué. 3, identificar tensiones y oportunidades, que fue con lo que terminamos la clase de hoy. Las tensiones son estas incongruencias, posibles o eventuales incongruencias entre el concepto, lo que entendemos por concepto creativo y el mensaje que enviamos. Vimos el ejemplo hoy de una marca de lujo con el acceso a esa marca de lujo. Ahí claramente hay una tensión porque por definición el lujo no es accesible para todos, tiene acceso limitado. Preguntas de apoyo acá. ¿Qué desafíos podría enfrentar Starbucks en este nuevo mercado? Imagínense Starbucks de consumo masivo. De hecho, mucha gente, que los que antiguamente eran consumidores de Starbucks, ahora son consumidores de, no sé, otra marca, Juan Valdez. Yo no tomo café, así que no soy experto en esto. Pero dicen, no, Starbucks, no, qué malo, se echó a perder con el tiempo. Por ejemplo, ahí hay oportunidades y hay tensiones. ¿Ya? ¿Qué desafíos puede enfrentar Starbucks en un nuevo mercado? Llegar a nuevos consumidores de otras marcas de cafés, tal vez, o nuevos consumidores que nunca han tomado este tipo de café, tal vez. ¿Dónde encuentran oportunidades, por ejemplo, para generar elementos diferenciadores? Y por último, crear 2 o 3 conceptos creativos, que fue lo primero que hicimos en el ejercicio en la clase de hoy, que estén en línea con la Big Idea que ya estaba propuesta desde el ejercicio de la clase desde el ejercicio del módulo anterior. ¿Ya? Porque hablamos de que estamos continuando una historia que empezamos en el módulo número 1. Así que ahí ustedes tienen que crear 2 o 3 conceptos creativos que den el pie para poder desarrollar todo el resto de una estrategia creativa basado en esa Big Idea. Bien. Súper, Eso, Branco, no sé si te queda alguna duda del trabajo. súper. O sea, ponte tú, el tema de las tensiones y en el punto 3 como que me quedó la duda. O sea, se podría como, o sea, bueno, no está 100% alineado con el encargo, con el ejercicio que estamos desarrollando, pero como en el caso de Capel y Lepac, que ellos, digamos, se hicieron como una especie de lavado de imagen y Claro, como una especie de campaña así para recautivar a los clientes que ya no son clientes de ellos. claro. En ese caso, en el del EPAC, la oportunidad está en que ellos, a modo de experimento, sin la búsqueda de llegar a un nuevo mercado, se les presentó esta oportunidad y ahora yo tengo entendido que ese pisco ahora existe o va a existir. No me actualicé con el tema de esa campaña, pero Sí, sí, a todavía está. modo súper simple, era una broma y la broma resultó súper exitosa que dijeron aquí hay una oportunidad, es decir, desde una estrategia, desde un ejercicio publicitario, experimento, nació esta oportunidad de desarrollar un nuevo concepto que se aleja a lo de Capel tradicional, que eran los resultados que, por ejemplo, nos dio el learning de esa campaña. Descubrimos que la gente tiene una súper mala imagen de Capel y que también la gente es aspiracional y no conoce de pisco, eso también son un aprendizaje, y las oportunidades son cómo nosotros aprovechamos esos learning y desarrollamos un tipo de campaña. Entonces ahora tenemos un pisco que de verdad es súper refinado y qué sé yo,
tiene su propio empaque, su propia imagen, su propia identidad corporativa. Intentamos dar una propia imagen corporativa. Por ejemplo, ahí tenemos eso. Y las tensiones tienen que ver con, generalmente las tensiones en creatividad tienen que ver con cómo cohabitan mensajes que aspiran a algo, pero su público no está directamente alineado con ese mensaje. Como el del lujo, como el del acceso, como el del deporte, por ejemplo, como el de tecnología, o como el de política, o el de economía, donde se generan muchos choques porque al haber mercados tan amplios en eso, es muy difícil poder alinear un concepto único que logre cautivar a todo ese tipo de público. Entonces ahí se pueden producir tensiones en decir, ¿cómo yo hago que Starbucks, lo quiero yo, desde mi concepto, alinear bajo este mensaje, pero ese mensaje va a chocar con cierto tipo de preferencia del público? No sé, por ejemplo, inventando algo, Starbucks va a sacar una línea de hamburguesa, pero descubrimos, gracias al learning, que los públicos de Starbucks son veganos, pero la línea de carne de sándwich tiene que ir. ¿Cómo yo equilibro eso? Ahí hay una tensión creativa. ¿Cómo lo hago? Hay un problema, hay incertidumbre. Bien, espero ahí haber aclarado un poquito la duda. Con lo otro está todo clarito. Sí, Insight todo bien. learning, territorios, tensiones, ¿qué más era? Oportunidades. La oportunidad, acuérdate, las oportunidades generalmente las entrega el contexto, el medio ambiente, y de ahí agarrar algo, alguna tendencia, algo. Y consideremos Starbucks mismo, que ya de por sí tiene su propio mercado, tiene nicho, tiene un ecosistema propio, entonces ahí deben haber también oportunidades que se puedan generar y desarrollar desde eso algunos conceptos creativos. Súper, súper perfecto. Bien. Ya pues, Franco. Lo dejamos acá entonces, nos queda la próxima semana ya la última clase, con eso vamos cerrando y se acaba la asignatura. Así que, Perfecto. Estuvo muy buena la clase de hoy día. Sí, sí, pues a ver súper. si se conecta después alguien más, pues no que te quedes tú solo respondiendo todas, te tocó responder todas las preguntas. No, pero está bien, sí, es como entretenido que sea como más personalizado. Hablando de Coca-Cola, Eh, claro, más encima hablando de Coca-Cola y de iPhone. Exacto. Sí. sí, pero se Ya, pasó. Branco, te Muchísimas dejo gracias. entonces. Listo, que estés bien, Un abrazo. descansa el fin de semana, nos vemos. Chao.